Recording, 3, 2, 1. Saludos, saludos, bendiciones a todos los que están conectándose en esta hora. Estamos contentos y agradecidos con Dios por permitirnos estar aquí un jueves más. Este programa está siendo grabado. Tuvimos problemas con la señal, pero lo vamos a grabar hoy. El mensaje como quiera va a llegar. Hoy mismo lo vamos a subir en el nombre de Jesús. Sabemos que va a hacer efecto en esas vidas y a una vida Dios le quiere hablar en esta hora. Amén. Así que, pastor, preséntese aquí, Pastor Frank, que estamos aquí conectados nuevamente. Dios les bendiga a todos nuestros escucha y los que están viendo también a través de plataforma Facebook o hasta donde pueda llegar. Mi nombre es Héctor Toledo, soy pastor general de La Fiada en el estado de la Florida y estoy junto con el evangelista Franco y el pastor Gerardo Morales aquí en el programa Caminando con Propósito para poder bendecir su vida. Así esperamos poder llegar a sus corazones en esta hora. Amén, pastor. Amén. Dios les bendiga. Estamos, ¿verdad?, contentos de poder llevar la palabra. Nos falló el Facebook Live, pero estamos aquí, no hay problema. Lo importante, ¿verdad?, es que la palabra llegue y que usted reciba, ¿verdad?, lo que Dios tiene para usted en este día, en esta noche, en esta mañana, en el momento que lo vaya a oír. Así que prepárese y Dios les bendiga. Amén. Dijiste algo clave, pastor. Nos falló el Facebook, pero Dios no nos falla nunca. Dios nunca Amén. falla. Estamos contentos. Eso es, estamos contentos. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema No mates tu descendencia. Estamos hablando bajo el tema No mates tu descendencia. Este tema es como que un poco dedicado a los padres. Un poco dedicado a los padres, porque muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos hagan lo correcto y muchas veces nosotros no lo hacemos. Muchas veces nosotros no lo hacemos y le estamos exigiendo algo a nuestros hijos que en realidad nosotros no estamos haciendo. Y eso es algo que muchas veces choca. Porque hay veces que el hijo dice, pero ¿por qué papi quiere que yo haga esto? Y él no lo hace. ¿Por qué papi me dice que yo no hable malo? Pero si papi lo hace. Y son cositas así, pero este tema es algo bien importante. ¿Por qué no mates tu descendencia? Porque vamos a hablar de una historia de un hombre que quiso sobrepasar por encima a un mandato. Quiso desobedecer, prácticamente esta persona lo que hizo fue llevar una mentira frente al rey Eliseo, frente al profeta Eliseo en ese momento, para poder salirse con la suya. Vamos a ponerlo así, pero vamos a hablar de esta historia hoy, y esta historia está en Segunda de Reyes capítulo 5, donde la historia consiste de que en algún momento dado un hombre llamado Naamán fue a donde el profeta para ser sano de su lepra. Y en el momento que él fue, para hacerte el cuento largo corto, él fue y fue sano. Fue sano, pastor, él fue sano. La palabra dice que fue sano. Eliseo le dijo, ¿sabes qué? Vete al río Jordán, métete allí 7 veces, lávate. Y allí, eso fue lo que hizo, ¿verdad? Y fue sano. Pero en cuanto él quiso recompensar, dar gracias por lo que hicieron por él, lo que se hizo por él, el milagro que aconteció con él, él fue donde el profeta Eliseo y le dice, yo tengo aquí ciertas cosas que te voy a dar, que te quiero dar. Y eran 10 denarios de plata, algunos vestidos. Pero en ese caso, el profeta dijo, no, a mí no me hace falta eso. ¿Sabes qué? Prácticamente él estaba conforme con que él viera de que Dios está sobre todas las cosas y que el Dios que nosotros le servimos, que él le servía en aquel momento, era más que suficiente. ¿Me entiendes? Entonces, pero al lado de él está esta persona que es la que vamos a hablar hoy en esta noche, que se llama Jesse. En ese momento, cuando frente a Jesse le ofrece Naamán le ofrece lo que le quería dar, Jesse prácticamente en ese lado dijo, párate, pero acá que este tipo no está cogiendo lo que le están dando. Eso es algo valioso. Eso es algo valioso. Pero ahí es donde entramos a la Escritura. Y queremos compartir, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice, entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán,
no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. Esa es la mentalidad que él está teniendo. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso blanco como la nieve. Y hay algo que me llama la atención. Y yo sé que ustedes también tienen algo que hablar a base de esto, por eso estamos aquí. Hay algo que me llama la atención porque el profeta Eliseo, él rechazó lo que le había traído esta persona. Pero había el criado de él, que era Jesse, que sentía ambición en su corazón. Mira, no lo dice, pero él lo muestra, que él sentía ambición en su corazón porque él no tenía autoridad para ir a buscar lo que en realidad no se le había ofrecido a él. Pero lo que me llama la atención es que cuando él sale, él se cree que él está haciendo las cosas en secreto. Pero cuando llega donde Eliseo, le dice: oye, Eliseo, Eliseo le pregunta: ¿dónde tú estabas? Y él le dice: no, yo no he ido a ningún lado. Y ahí yo me identifico muchas veces. Y no que me identifico, sino que nos llega a la mente de que cuando nosotros hacemos las cosas, pensamos que Dios no se da de cuenta cuando hacemos lo erróneo. Cuando nosotros hacemos lo erróneo, Dios lo ve, pero también cuando hacemos lo bueno, Dios lo ve. En pocas palabras, Dios lo ve todo. Lo que me mata es que Eliseo le dice: ¿acaso mi corazón no estaba allí contigo? Donde tú estabas en aquel lugar. ¿Acaso mi corazón? Así mismo Dios nos dice muchas veces cuando metemos la pata: ¿acaso cuando tú hiciste esto que hiciste en lo oculto, ¿acaso yo no estaba allí? ¿Acaso yo no estoy viendo lo que tú estás haciendo? Pero hay algo que me mata. Por eso es el tema en el cual Dios puso en mi corazón: no mates tu descendencia. Porque en ese momento Eliseo le dijo: desde hoy la lepra te llegó a ti, te va a llegar a ti. La lepra de Naamán la vas a tener tú. Y no tan solo tú, sino que tu descendencia. Oye, escucha bien, descendencia. Cuando hablamos de descendencia, los que vienen en camino, que todavía ni están. Hay muchos que están, hay muchos que todavía vienen que no están. Entonces, ¿qué culpa tiene la descendencia de que él haya tomado una mala decisión? Bueno, mi hermano, estás hablando de este tema, y aunque llevábamos conversando ya un rato antes de empezar a grabar, fue en este momento donde me vino a la mente una pregunta que me hizo un joven de la República de Burundi, de África. Este joven, nosotros estuvimos allá hace aproximadamente, ¿cuánto fue eso, Gerardo? Yo creo que no va un mes todavía. No va un mes todavía, ¿verdad? La República de Burundi es considerada la nación más pobre del planeta. O sea, está por encima de Haití en relación a pobreza, como 10 posiciones por encima. Aparecen otras naciones que a veces se pelean el primer lugar, pero Burundi en muchos de los listados de pobreza en el mundo aparece como el primer lugar. Y nosotros estuvimos allí y
uno de nuestros traductores era un joven de 17 años. Conversamos con él durante mucho tiempo porque lo necesitábamos en cualquier lugar que nos fuéramos a mover allí. Y él nos dice que nació en un campo de refugiados. Él se encuentra en Burundi, pero él no es nacional de Burundi. Él viene de Ruanda. Ruanda experimentó uno de los peores genocidios de la historia de la humanidad, que incluso se hizo una película que se llama Hotel Ruanda hace unos cuantos años atrás, basándose en esa masacre que se hizo. En el 1994 se masacraron más de 1 millón de personas en menos de 90 días en Ruanda. Fue el pueblo levantándose contra el pueblo. Para no gastar balas, porque no existía la cantidad de balas que necesitaban para hacer ese exterminio, vino un político y compró cientos de miles de machetes y mataron niños, mujeres, todo aquel que no perteneciera a cierta etnia, a cierto grupo. La familia de ese joven en el 1994 huye tratando de protegerse de esa masacre y se refugia de Ruanda, huye y llega a la República de Burundi. Eso fue en el 1994. Ese muchacho nace hace 17 años en ese campamento, donde literalmente no pueden trabajar porque ellos son refugiados. Ellos se encargan de ellos, la Unión Europea les suple agua y una comida al día. Y un joven muy inteligente, dedicado al Señor, y tomó mucha confianza con nosotros. Y los otros días, hace como 4 días, me estaba contando uno de nuestros pastores, el pastor Félix, que creo que ha estado en este programa sí. también. Me cuenta que ese joven le preguntó que por qué en el mundo habían gente pasando unas necesidades tan grandes y otros tenían muchas oportunidades. Yo le dije a Félix, él me hizo esa misma pregunta. Félix le contestó de una manera, voy a hablar como yo le contesté. Cuando él me hace esa pregunta, él está hablando porque está viviendo una consecuencia de antepasados, sean de los de él o de otras personas. Pero esa masacre no se hizo de la noche a la mañana. Fueron actitudes, fueron comportamientos, fueron decisiones que se acumularon por varias décadas. Y que en un momento dado alguien decidió hacer un acto terrorista y matar al presidente de Ruanda, que creo que andaba también en aquel momento con el presidente de Burundi. Explotaron un avión y no tenían ni idea de la consecuencia tan terrible que eso iba a causar. Alguien tomó una decisión y cuando ocurrió ese ataque terrorista, la gente pensó que había sido perpetrado y planificado por uno de los grupos étnicos de Ruanda. Así que el grupo étnico al cual pertenecía ese presidente se levanta y comienza a machetear literalmente a el otro grupo. Wow. Decisiones. Esta persona que decidió cometer este acto, yo te aseguro, tal vez él podría haber planificado que se hiciera un mal, pero no entendía la magnitud de ese mal tan grande. 1 millón de personas, niños, mujeres, le amputaban los senos sin misericordia alguna. Hay videos que actualmente han sobrevivido de esto, o sea, pueden buscar la información. Esto no fue algo que se hizo en oculto, esto fue algo que salió a la luz. Wow. Estas personas que estaban masacrando al otro grupo étnico, hubo rebeldes del otro lado que lograron entrar a Ruanda, tomaron el poder y empezaron a masacrar. Hacer lo mismo. Exactamente. Y esas otras personas huyeron, muchos, a la República Democrática del Congo y se encuentran allí. Nosotros estábamos también en la República Democrática del Congo y estuvimos en un campamento de refugiados de guerra. Y esa guerra que hoy día está vigente fue como consecuencia de la secuela que ocurrió por la masacre de Ruanda del 1994.
estamos viendo cómo decisiones del pasado, Eso es. como usted dijo, mi amado hermano, han traído maldición a la generación de hoy día. Eso es. Y yo le decía a ese joven, tal vez no lo veas así, pero esto está conectado con las decisiones del pasado. Eso es. Y le dije, tú mismo estás viviendo en un campo de refugiados. Si tú quieres tú y consigues una dama o tomas una decisión de que quieres tener una novia, quieres tener una esposa y le engendras un hijo, tú estás tomando una decisión. Pero ese hijo que tú tengas va a sufrir unas consecuencias de tu decisión. Wow. Tú tienes un hijo siendo un refugiado. Tu hijo cuando tenga uso de razón posiblemente haga la misma pregunta. La misma que tiene él, la va a hacer él. Y tú estás viendo ahora la respuesta. Wow. Él estuvo en uno de los cultos donde estuve predicando y pues mi testimonio, que no creo que tenga tiempo para darlo completo aquí, ¿verdad? Pero en mi testimonio, yo fui un enemigo de Dios, yo practiqué satanismo desde los 15 años, yo pensé que Dios si existía era malo, llegué a ser un ateo y alimenté mi corazón de mucho odio por varias cosas que me habían sucedido. Yo no podía creer que un Dios bueno, que dijeran que era todopoderoso y que tiene el control de hacer lo que quiera cuando quiera, yo no entendía cómo un Dios así permitía que ahora mismo la maldad estuviese como está. En mi mente no cabía que un Dios que tuviese el control de hacer lo que quisiera cuando quisiera permitiera la injusticia. En mi concepto, un Dios bueno, si hubiese visto injusticia, tenía que eliminarla en el momento. Esa es mi ignorancia, mi análisis. Y yo me fui endureciendo contra Dios porque fui víctima de violación también cuando yo tenía como 4 años. Mi padre se suicidó, mi padre biológico, porque tengo mi papá que me crió, que ese es mi papá. Pero mi padre biológico se suicidó cuando yo tenía 9 meses de nacido y mi abuelo cuando yo tenía 11 años. Yo fui creciendo pensando en estas cosas, no sentí que en su momento me hicieron un daño fuerte. Pero luego al tiempo, todas estas cosas yo las pensaba y decía, un Dios bueno no puede permitir estas cosas. Así que alimenté mi corazón del mal, del odio. Veía en el odio un pasatiempo. Hay gente que a veces no se da cuenta, pero se ponen a pensar en cosas que le traen sentimientos, se recrean en sus pensamientos sin saber cómo se va a dañar su corazón. Y yo dañé mi corazón y eso provocó que yo le abriese las puertas a Satanás de tal forma que él tomó posesión total de mí en aquel entonces. Mi vida de criminalidad, porque fui también un adicto, me llevó a desarrollar mucha malicia para poder sobrevivir. Que hoy día a veces la gente confunde la malicia con el discernimiento. En Cristo no uses la malicia, usa el discernimiento, porque la malicia te puede llevar a juzgar erróneamente a los inocentes. En aquel momento yo veía que la malicia era un arma, así que traté de intensificar la malicia, el conocimiento del mal en mí en aquel momento, y veía que el perdón era una debilidad, que la humildad era la actitud de los zánganos, de los estúpidos, y yo no quería que me humillaran ni que me dijeran estúpido nunca más en mi vida. Ya había sufrido ciertas persecuciones siendo muy jovencito, no quería sentirme estúpido, que la gente pensara que era un tonto. Eso alimentaba más mi maldad y me llevó un momento a pensar que ser una persona buena era la decisión más estúpida que un ser humano pudiese tomar, porque no podía sobrevivir en este mundo de esa manera. Y hoy día se ve todavía. Aún dentro de la iglesia hay gente que respeta al violento y al humilde lo pisotea. No nos damos cuenta que nosotros mismos seguimos contribuyendo para que la tierra sea maldita. Y en aquel momento, pues yo no consideré nunca ser una persona buena, porque lo veía como un gran error. ¿Y qué sucedió? Que pasaron los años, tuve una experiencia con Cristo en la cárcel, después que estuve preso en 6 prisiones en Puerto Rico. Tuve una experiencia con Cristo y cuando conocí su perdón, fue tan grande ese perdón que yo entendí que yo quería que eso nunca se fuera de mí. Por lo tanto, debía hacer lo mismo que hicieron conmigo, perdonar también. Yo estoy testificando cómo yo perdoné a algunos de mis enemigos y cómo eso trajo una paz en medio de una guerra en una escala menor de la que vivió este muchacho en Ruanda. Pero él está escuchando eso. Como una persona que como si fuera mi hermano, nos criamos juntos, nos traicionamos mutuamente, él planificaba asaltos, yo venía, me adelantaba. Éramos unas personas que no éramos dignos de confianza por ninguna persona.
terminó él planificando mi muerte. Mis traiciones eran bastante evidentes contra él. Y sin embargo, Dios nos unió y fue uno de los que colaboró grandemente para que pudiéramos fundar la iglesia Forgiven aquí en la Florida, bueno, que es mi hermano Nelson Ramos y nuestros hijos. O sea, mis hijos le dicen tío, sus hijos me dicen tío. Es mi hermano, literal es mi hermano. Creo que estoy más unido con él que su propio hermano de sangre. Y nuestras familias son una sola familia. Y él escuchó eso y me dijo, yo no sabía cómo eso estaba trabajando en ellos, porque yo no comparo mi testimonio con lo que ellos vivieron. Pero ellos decían, quiero hacer lo mismo, porque lo que vivió esta gente, claro, es una escala mucho mayor. Pero si ellos decidieran por el perdón, estarían abrazando la bendición para sus generaciones futuras. Nosotros trayéndolo ahora a los que nos están escuchando, tal vez tú piensas que una pequeña decisión no tiene un gran impacto. Tú no tienes idea todavía de lo que el Señor dijo cuando se refirió al efecto de la levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Las zorras pequeñas echan a perder la viña. Una decisión ahora mismo que usted tome puede tener repercusiones que duren milenios. Tal vez usted dice, ay, milenio. Lo que usted y yo somos son las consecuencias de decisiones que se tomaron en el pasado. Tal vez tú dices, Cristo me libertó de las maldiciones de las decisiones pasadas. Sí, pero tú tienes también una sangre, tú tienes una descendencia. Nosotros aquí estamos un grupo puertorriqueño. Esto fue el efecto de los africanos, los españoles, los taínos. En un momento dado vivieron juntos, alguien decidió unirse con otro y usted y yo tenemos sangre puertorriqueña. O la sangre que usted tenga fue consecuencia de algunas decisiones. ¿Qué iban a saber que eso iba a acarrear todo esto? Yo doy gracias a Dios de que soy bendecido, pero también sufrí las consecuencias de las decisiones que tomaron mis antepasados, y yo no quiero que mis descendientes en el futuro se lamenten de las que yo tomé. Al contrario, que si miran para atrás digan, fíjate, algunos tomaron malas decisiones y podían matar mi descendencia, pero hubo alguien que dejó que Cristo entrara y cambió todas las cosas. Y de eso es lo que estamos hablando en esta hora. No simplifique ni menosprecie. Menosprecie no es despreciar. Desprecio es que tú no aprecias en nada. Menospreciar es que aprecia, pero en una escala menor. Eso es el menosprecio. Menospreciamos las decisiones. No sabemos a veces cuán gran problema se genera en un simple pensamiento que caiga en la cabeza. Cuidado con tus decisiones. Santo. Ahí está. Mira, está bien tremendo, ¿verdad? Siempre que escuchamos a mi hermano Toledo, ¿verdad? El testimonio de él es bien impactante. Que lo vamos a traer aquí, a hacer un podcast con el testimonio completo, pastor. Para servirle estamos. Amén. Mira, y mientras yo le escucho hablar, ¿verdad? Yo pensaba, ¿verdad? En mi crianza, como mi papá me crió, y tú sabes que yo siempre le he dado gracias a Dios porque siendo mi padre un hombre imperfecto, desde pequeño nos enseñó el caminar del Señor. Y verdad, uno compara con las experiencias que él pasó, con las experiencias que pasó ese muchacho allá en África. Y es un mensaje, ¿verdad?, que Dios le está trayendo a los caballeros y a las damas también, a los que tenemos hijos. Padres. Porque lo que tú estás sembrando en ellos ahora es lo que ellos van a hacer en el futuro. Y es como ahorita hablábamos con Franco, ¿verdad?, que a veces yo le puedo decir a mi hijo, no hables malo, pero yo me paso hablando malo. No mienta, y yo soy un paquetero, como decimos, ¿verdad? Pues entonces tú no puedes esperar que él va a aprender unas cosas si el ejemplo que tú le dices es más fuerte. La palabra dice, ¿verdad?, que hay una nube de testigos, pero los primeros testigos son los que están en tu casa, los que saben qué hay cuando se cierra la puerta. ¿Tú sabes que yo aprendí? Un pastor me dijo una vez, si tú quieres saber el comportamiento de este hombre,
Pregúntale a su esposa. Amén, así es, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que en el tema de hoy, que dice, no mates tu descendencia, no la mates con tu testimonio. No con lo que tanto con lo que dice, sino con lo que hace, que es lo que ellos ven, que es lo que ellos están haciendo. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que Dios quiere que lo que nosotros hablamos, y más nosotros, ¿verdad? Que somos ministros, vaya alineado con lo que hacemos. Porque es duro decirlo, ¿verdad? Pero hay mucha gente metida en la iglesia que si tú te pones a pensar, el ejemplo que solamente son santos en la iglesia. Yo me acuerdo de una persona que me comentó de un hombre que era el que iba y se sentaba con su familia en la primera fila de la iglesia. Pero cuando salía el sábado por la noche, salía con prostitutas, salía a beber, a meterse de droga, y entonces estaba los domingos planchado y bien lindo. Entonces, ¿qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestra familia? Nosotros, ¿verdad? En este día tenemos que entender, en esta preciosa noche, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros estemos alineados, que seamos gente de una pieza, y más los que son ministros. Si tú estás ministrando en un altar, tú tienes que entender que tú tienes que vivir una vida, y no se trata de que seas perfecto, pero sí tienes que estar buscando la santidad. Amén. Y siempre estar buscando y preguntarte, ¿le agradará esto a Dios que estoy haciendo? Porque a veces la gente está buscando diferentes cosas, como ahí decía de Giesi, que ahí Eliseo le preguntó, ¿es tiempo de tomar plata? A veces nosotros vemos que se abren puertas y tú sabes que por ahí no es por donde Dios quiere que tú te metas. Pero como tú viste la guira, como decimos, te quisiste meter por ahí. Y tenemos que entender que hay un tiempo para todo, dice la palabra. Y si Dios te va a bendecir, nosotros no nos podemos mover como siervos y hijos de Dios. Nosotros no nos podemos mover igual que se mueve el mundo. No. Nosotros no nos podemos mover así. Yo me tengo que mover de acuerdo a lo que dice la palabra. Si yo veo a mi hermano que el Señor lo está bendiciendo, amén, lo ayudo y lo sigo. Amén. Y estoy ahí para alzarle la mano. No para, ¿verdad? Para que cuando tú veas una oportunidad, y es triste decirlo, pero es que se da mucho en la iglesia, que hay gente velando posiciones, y donde Dios te va a poner, ese llamado es tuyo, eso no es de más nadie. Tú tienes que entender que tienes que aprender a esperar tu posición, a esperar tu tiempo, y a no coger lo que tú puedes ver, como le pasó a este varón, vio la riqueza y dijo, no, pues si el profeta no lo quiere coger, yo voy y lo cojo. Y mira lo que el problema que se metió, que trajo una maldición a su generación por moverse fuera de un tiempo que Dios había establecido. Sí. No, ¿sabe que es algo? Sí, que cuando nosotros hablamos de obediencia, la obediencia está condicionada a dos cosas, a acción y tiempo. O sea, cuando Dios te dice, haz esto, si tú no lo haces en el tiempo, es desobediencia. Y si tú esperaste el tiempo y no hay acción, es desobediencia. O sea, la obediencia está condicionada a acción en el tiempo. Entonces, uno tiene que estar muy pendiente qué es lo que Dios dice que se haga cuándo. Que a veces vamos muy acelerados en la vida y tenemos un diseño de lo que quisiéramos, pero no tomamos tiempo seriamente para saber qué es lo que Dios quiere. Y ahí se nos va lo que es la obediencia. Y desobediencia es pecado. No tome livianamente el propósito principal de tu vida. La gente dice, bueno, yo voy a la iglesia, y a veces tiene un concepto de que porque va a la iglesia y lee la Biblia o asiste a otros cultos, ya eso es todo. Que esa es la obediencia, y se puede alejar grandemente de lo que Dios tal vez está exigiendo a tu vida. Porque el pacto cristiano no es un pacto de entra a una religión. El pacto cristiano tiene que ver de que tú eres posesión. O sea, ya tú no te mandas a ti mismo o a ti misma. Tú fuiste comprado. Yo traigo unos ejemplos a la iglesia. Yo trato de hacer mucho énfasis con vivir en el propósito. Bueno,
Vamos. Es parte del nombre del programa, ¿verdad? Caminando. La gente a veces no entiende la magnitud de esto. Si tú entiendes la razón por la cual Dios te compró a precio de sangre, no solamente para que seas salvo, sino también para que hagas un trabajo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto se seca, según dice en San Juan 15. O sea, no solamente para que tú te disfrutes la salvación, sino también es que tu vida es útil. Pero si tú entraste al pacto de salvación, tú quieres la parte de Cristo de Salvador, pero la de Señor no la quieres. O sea, cuando se dice yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, son dos cosas distintas. Vamos. Pues yo quiero que Dios me salve, pero que no sea mi Señor. Eso es lo que pasa a veces. Sálvame, quítame este problema, libértame de este lío, pero déjame vivir como yo quiero. Aquí es Señor también, se le llama el Salvador. Jesús sí, Salvador, pero también es el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso Vamos. implica que Él tiene dominio en nuestra vida y esa parte también hay que aceptarla. Vamos. Y si uno no procura entender claramente para qué es que yo estoy, pues tú no estás procurando entender la directriz que va a dirigir el resto de tu vida y las consecuencias de tu descendencia. Eso tiene una reacción en cadena. Si Dios, por un ejemplo, viene Dios y te dice, fíjate, yo en este momento no te quiero en el ministerio 24 horas, yo te quiero en tal trabajo. Y en ese momento dice, no, pues yo me voy a ir full en el ministerio y dejaste de hacer un trabajo que tal vez Dios te quería allí. Eso es desobediencia, porque la desobediencia es cuando te sales de lo que Dios te dijo que hiciera. Y también al revés, si Dios viene y te dice, no, yo te quiero de lleno en el ministerio y te pusiste a involucrarte en otro trabajo, también. Y cuando Dios da la directriz, todo lo demás se ordena. Un ejemplo, si viene Dios y te dice, yo quiero que tú estés trabajando en este ministerio particular y que este es el tiempo que tú me vas a dedicar. Si te ofrecieran otro trabajo que afecta ese propósito primordial, ya tú sabes, tú no vas a pedirle dirección a Dios cuando ya te lo dijo. Porque a veces Dios calla cuando ya ha hablado y no queremos escucharlo. Y entonces decimos, estoy en confusión porque Dios no me ha hablado. Posiblemente eso te esté ocurriendo porque Dios te ha hablado muchas veces y no quieres oír. Y a veces Dios lo viene y recurre al silencio y dice, ¿para qué te voy a seguir hablando? Que a veces la gente tiene como por entretenimiento escuchar lo que... Háblame Dios, háblame. Pero ¿para qué quieres escuchar? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y no has hecho nada? Yo recibí unos cantazos muy fuertes de Dios en relación a eso. Y he tratado de que no se caiga ni una migaja de lo que Dios me dice. Porque ha ayudado a dirigir mi vida. Y hay muchas preguntas que me di cuenta que en mi vida le había hecho al Señor. Y Dios me lo había contestado antes que yo se las hiciera. Sencillamente, entrar en la voluntad de Dios va a organizar todo lo que te rodea. Los trabajos, el lugar donde te debes mudar. ¿Qué tipo de ofertas tendrías que prestarle atención? Dios no trabaja como nosotros. Y todo lo que nosotros hagamos va a tener una repercusión. Yo le digo a mis hijos, yo no genero una gran cantidad de dinero, pero yo estoy presente. Esa es una. Otra. Yo trato de vivirme mis hijos. Yo no soy un padre perfecto, yo me enfurezco. Sí, hay momentos en que me he enfurecido y no he debido, incluso que he llegado también a darle su fuetazo, ya no, porque ya son grandes. Le he dado su chancletazo, le he dado el chancletazo, como decía una hermana, dice, si cuando los 9 dones no funcionan, puedes aplicar la chancleta, el don 10. Bueno, pues hay momentos en que yo venía, aplicaba el don 10 y que no venía por el don del Espíritu y tenía que reconocer que había cometido mis errores. Y esta también es una parte muy importante, pero mis hijos me escuchan porque yo tengo una relación con ellos. Pero también, mira, yo he tenido personas en las iglesias que he pastoreado que me han dicho así: mira, ni que papi me viene a decir que yo haga esto, estará loco. Si él ha estado preso casi todo el tiempo y viene a exigirme que me lo diga el pastor. Sí, me lo están diciendo a mí de frente. Yo, claro, yo no voy apoyando esa conducta, pero estoy escuchando lo que me está diciendo. Y yo conozco que esos padres sí han estado presos casi toda su vida. Y él lo que está diciendo es, a mí no me venga a hablar ¿qué moral tiene? Ahora, de ti yo sí lo oigo.
Y uno, ¿cómo manejar eso? Yo no voy a decirle, es verdad, sí, óyeme a mí y no oigas a tus padres. Tengo que buscar cómo arreglar la cosa. Pero me he dado cuenta que sí, hay muchos jóvenes, lo vi con muchos jóvenes, que terminaban pidiéndome la bendición y diciéndome papá. Porque esa figura no la tuvieron presente. Y sintieron que uno ocupó ese lugar. Y uno a veces no entiende la magnitud de sus decisiones, hasta dónde lo puede llevar. ¿Te sentirías bien que tu hijo te dijera, a mí no me importa ya ni tu opinión, o no me importa que tú estés aquí? Eso debería hacernos reflexionar. Ahora, déjenme hablar otra cosa, perdonando que estoy tomando bastante tiempo, que fue culpa del hermano Franco, nos dijeron luz verde. Padre que nos escucha, si cometiste los errores, es importante entender el error que se cometió, pero no esclavizarte al pasado. Porque esas cosas no las puedes cambiar, ya lo que sucedió. Ahora tienes que vivir con unas consecuencias. ¿Ok? Y esas consecuencias sí se pueden mejorar, pero no se van a resolver si tú estás procurando como si no hubiese ocurrido. O sea, hay personas que se lastimaron por las malas decisiones que uno tomó. ¿Ok? No te esclavices a ese pasado, pero tienes que trabajar con un presente, no esclavizado al pasado, pero entendiendo lo que pasó. ¿Ok? Entonces, si vas a procurar en tu esfuerzo tratar de ver de que no sucedió, posiblemente algunos se sientan que está siendo injusto. Dice, pero es que sucedió. ¿Ok? Esto es un proceso. Es un proceso de los errores que uno cometió, cómo uno poder trabajar con esto. Y esos son procesos también de sanidad interior. Pues yo he reconocido errores que he cometido, y hermanos míos que me están escuchando, yo le he pedido perdón a mis hijos, pero yo he escuchado gente que no se atreven a pedirle perdón a sus hijos porque sienten que pierden la autoridad o la moral. Mayor será la moral que perderá si no lo hace. Ahí es. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta también. Dicen, oye, nunca te has disculpado y has metido las patas. Voy a dar un pequeño testimonio de algo que le hice yo a mi hijo hace unos años atrás, y entonces voy con mi hermano Franco. Dale. Mi hijo, cuando era más pequeño, él parece que lo habían conectado con un cable 220. Bueno, Gerardo sabe porque lo veía cogiendo en la iglesia. Y él, cuando yo le decía a mi hijo, tranquilízate, él se paraba de donde estuviera corriendo y hacía así. Me voy a tranquilizar, me voy a tranquilizar, es como si tú lo estuvieras haciendo. Yo decía, lo tiene que estar haciendo de maldad. Lo tiene que estar haciendo de maldad. Porque que tú le digas a alguien, como digas, duérmete, voy a dormirme. Y decía, me voy a tranquilizar. Y yo tenía que aprender a bregar con él. Y yo me daba cuenta, no todo el mundo iba a poder bregar con él. Así que con mucha paciencia, muchas veces me vi a mí en él. Que las cosas que yo me quejaba de él eran las cosas que yo le estaba haciendo a Dios también. Así que Dios lo usaba, ¿verdad? Para hacerme reflexionar a mí. Pero hubo un día que mi paciencia tomé la paciencia que me quedaba en el fondo del tanque, jaló la paja del fondo del tanque y se quedó sin paciencia. Y él siguió y lo que quería era hablar conmigo. Yo decía, muchacho, déjame quieto. Pero se lo dije molesto. Y me dijo, ok, papá. No se hirió en ese momento y yo me fui al baño. Y en mi casa tiene dos pisos. Me fui al baño de abajo. Y cuando yo cierro la puerta, que me siento en el inodoro, oigo. Y yo dije, no. Y yo, ¿qué te dije? Le salí con una actitud. Yo quería comérmelo por la puerta. Es como si, oye, tú no acabas de entender lo que te acabo de decir. Y él viene y me dice, él esperó que yo terminara de gritar. Y me dice, papi, quería saber si querías un sándwich. Ah, María. Y yo iba a llorar adentro. Yo después contaba esto y me río, porque fue algo gracioso en cierto aspecto, pero en otro no fue tan gracioso, porque yo lo herí. Él venía a... Una buena intención. Él venía, quiero hacer algo por ti, papi. Te voy a hacer un sándwich. Y era un nenito. Venía a ofrecerte un sándwich. Yo por dentro dije, yo no me lo merezco. Cuando salí, yo tuve que pedirle perdón a mi hijo. Pero yo no iba a resolver pensando, que se lo olvide. Ya olvídate, no está prestando atención a eso. No importa cuán tierno fuera, él tiene que ver también que como padre yo cometo errores. Porque si yo no lo hago, cuando él llegue a mi edad,
va a pensar, tengo que ser el tipo de padre que no acepte. O tengo que llegar a tal magnitud de que no cometa errores. Y eso no es la realidad en nuestra vida. Cometemos errores. Todo. Y cuando cometemos los errores debemos aceptarlos. Si nosotros no somos humildes para reconocerlo, podemos estar marcando nuestra descendencia. Hay problemas, ¿sabes? Hay problemas y me identifico con todas esas cosas que estaba hablando porque yo... Y eso le pasó a usted estando en Cristo. Amén. Sí, señor. Yo pasé todo ese estando sin Cristo. Mi papá cuando era adicto hasta lo último, él le molestaba que tú le hablaras, aunque le hubieras a decir cualquier cosa, él te gritaba. Y hasta el sol de mi papá nunca me ha pedido perdón por nada de eso. Al contrario, yo le he pedido perdón y lo he perdonado yo a él sin él pedirme. Pero es algo que nos hace libres. Es algo que nos hace libres. Cuando nosotros pedimos perdón, eso nos hace libres. ¿Sabes por qué hablo de esto? Porque cuando los padres comienzan a tomar una decisión errónea, en la cual nosotros no tenemos culpa, nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero sí vamos a ser afectados. Sí vamos a ser afectados. Desde que yo tenía 7 años, mi papá era un adicto a la heroína. Y yo pasé por mucho. Yo pasé por tantas cosas a través de mi papá. Yo era el que iba, lo levantaba del churing, me llamaba, yo teniendo 15 y 16 años, mira, tu padre está aquí malito, hay que buscarlo. Pues yo lo hacía. Y eso a mí yo en el silencio, pero me partí en canto. Me partí en canto cuando lo llamaban para que tenía que ir a la escuela a verificar, a ver que lo llamaban porque yo estaba haciendo cosas que no tenía que hacer y cosas así. Cuando él iba tremendamente ido, que cuando él entraba por una puerta yo salía por otra, ¿sabes? Y me sentía hecho canto por decisiones que él tomó en algún momento dado. Ahora, pero hay mucha gente que dice, según lo que tú vas a ver, lo que tú ves como son sus hijos, eso es lo que hay en su casa. Porque eso es lo que dice, eso es lo que la gente dice, lo que hay, tú vas a un niño que se porta por ahí así, eso es lo que hay en su casa. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es así. Eso es mentira, porque hay personas que en realidad en su casa le enseñan la decencia a sus hijos y sus hijos fuera de su casa son otra cosa. Pero también hay gente en su casa que le enseñan lo peor a sus hijos y en la calle lo que demuestran es el doble de lo peor. ¿Entiendes? Y por eso es que es algo bien importante que los padres tienen que entender de que no le puedes exigir a tu hijo que camine derecho si tú no caminas derecho. Porque eso es lo que le estás mostrando. Estoy hablando de que hay adolescentes ya que quizás pues se te fueron de las manos. Y eso es lo que ya vivieron en tu casa. Pero hay niños que le estamos enseñando lo incorrecto. Hay niños que le estamos enseñando a vivir una vida como se vive en el mundo, pero queremos que ellos vivan recto delante de sus padres. Es algo imposible. Por ejemplo, yo he visto en las redes sociales niñas de 4 o 5 años que le ponen un perro y se ponen a bailar y enseñar las nalguitas. ¿Qué es eso? Eso es lo que le están enseñando a los 10, 12, 15. Y yo las he visto, o sea, se ponen a perrear y la mamá al lado aplaudiéndole. No, claro, esa es mi hija. Entonces, ¿qué le estamos enseñando? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Estamos matando nuestra descendencia. Le estamos echando a la calle a nuestra descendencia. Pero yo le doy gracias a Dios de que hay hombres y padres que todavía, hay mujeres y madres y padres que se paran en la brecha por sus hijos. Hoy por hoy, si yo llego a seguir la descendencia, si yo llego a seguir los pasos de mi papá, yo no estuviera aquí. Si yo hubiera seguido eso, pero yo dije, párate, hasta aquí hay que poner una línea. Pero llegó Cristo. Es bien importante que cuando llega Cristo, lo que haya pasado llega el pasado. Y eso se rompió. Sí, señor. Ya eso se rompe. Ahora en adelante la responsabilidad de mi descendencia era mi papá antes. Pero ahora la responsabilidad de mi descendencia soy yo. Lo que yo le enseño a mis hijos es lo que se va a ver en el futuro. Sí. Mis hijos hoy en día yo voy a predicar a los lugares. Y mi nene pequeño a veces me forma perreta que quiere subir a predicar conmigo. Qué bueno. Tremendo. Y ya ves, antes yo decía, Dios mío, pero que se calle. Y de momento me dijeron, tranquilo, que él está llorando por algo positivo, no por algo negativo. Él quiere subir con papá. Y yo le he subido a los altares. Y le dije, di algo ahí, aunque sea, dice aleluya, y se baja y ya contento, predicó para él. Pero es mejor que verlo estar metido en un punto de droga. No. Es mejor que estar viéndolo caminando en las calles de discoteca en discoteca buscándose la muerte. Oye, es mejor. Es una bendición que uno pueda ver a sus hijos siguiendo al Rey de Reyes. Amén. Para mí, esa es mi meta como padre. Que cuando amén. A veces uno error que puede pasar un padre es quiero utilizar mis hijos para mi satisfacción. O sea, cómo es que ellos logran hacerme sentir. Y hay que ser muy cuidadosos en eso.
Porque tal vez, si tu hijo tal vez no te haga sentir como tú quisieras que te hiciera sentir, pero está complaciendo a Dios, mira, tú tienes una joya ahí. Uno a veces quisiera que los hijos sirvieran de instrumento para nuestros sentimientos. Y hay que ser muy cuidadosos en eso. Mi madre en un momento dado no podía bregar conmigo. Y lo que le dijo al Señor fue, sin ser cristiana, Dios, toma a mi hijo y haz con él lo que te dé la gana, que ni se acuerde que soy su madre. Pues mi mamá llegó a maldecir el día en que yo nací, porque yo era un demonio. Y mi vida cambió por completo cuando yo tuve un encuentro con Cristo. Yo en Cristo tengo una satisfacción tan grande. Mi primera vez que yo experimenté lo que era el gozo supremo fue estando preso. Entonces, yo preso me sentí ese día que yo tuve el encuentro con Cristo más libre que todos los años que yo viví en la calle. Yo experimenté la verdad que me hizo libre. Y yo luego después lo que pensaba era, ¿cómo era posible que yo hubiese podido vivir sin esto? Yo decía, sufriendo todo el tiempo, después que conocí ese gozo. Y dije, wow, qué ignorancia de vida. Abrí los ojos. Y bueno, actualmente mi madre, ella también es una ministro, porque ella me enseñó a contender contra la Biblia, pero Dios hizo una reacción en cadena. Mi madre procuró en aquel momento de que yo cayera en las manos de Dios, porque ella sabía que ella no podía bregar conmigo. Y qué bendición tan grande. Como padre, creo yo que es mejor que tus hijos cumplan el propósito de Dios y no el propósito que tú le has diseñado para ellos. Punto, ese es el que porque vale. Tal vez tú les dices, yo lo que quiero es que tú tengas buen dinero. Mire, usted no sabe a veces los errores que cometen los padres cuando han procurado darle la vida que no tuvieron, pero sin hacerle entender el precio. Que esto yo veo que es un ciclo que a veces no se detiene y uno tiene que orientar también los padres en esto. Y dice, ok, tal vez tú sufriste unas necesidades grandes en tu niñez, tú no quieres que tus hijos sufran lo mismo. Si no le enseñas el valor de lo que le estás dando, le estás haciendo daño como quiere, y cuidado si sea peor. Porque tal vez tú luchaste para tener eso, pero él no va a querer ni luchar por nada, porque va a pensar que todo tiene que llegar fácil y no va a haber satisfacción. Mire, a mis hijos, que el Señor me los bendiga y me los guarde, soy bendecido con mis hijos. Mi hija desde los 15 años, que la primera vez que predicó fue en la iglesia de mi hermano Pastor Gerardo, ¿verdad? Que fue allá en Winter Haven, tenía como 15 años. Y mi hijo a los 16 años comenzó a predicar, Frankie. Y he visto que ellos se han esforzado por tener su dinero. Mi hija trabaja, estudia y está en el ministerio. Y mi hijo, aunque yo tuviera dinero para comprarle algo, yo busco la forma de que lo trabaje y tenga su dinero. Miren lo que sucedió en una ocasión. Yo digo, papi, ¿quieres comerte McDonald's? Sí, quiero McDonald's. Ok, vamos, va. Y le preguntaba y salíamos otra vez. Mira, vamos a comer en tal sitio a los chinos. Sí, vamos a comer a los chinos, va. Y había un contrato que yo tenía de una construcción de un baño. Y dije, papi, me vas a ayudar en esto, porque él desde chiquito, ese nene a los 8 años ya cambió una bomba de gasolina de un carro. Y dije, vamos a trabajar acá. Ok, vamos, papi. O sea, no era menor para aquel momento. Estábamos bregando, trabajamos, pero habíamos trabajado bien duro. Trabajamos bien duro, que las manos se te pelaban y bueno, utilizando pegas de losa con polímeros, que eso ya tú sabes, se usa sin guantes y eso se te abre las manos. Y él conocía cómo era la cosa y terminábamos bastante explotados. Y dije, bueno, papá, hoy te ganaste $50 por esto. Ok, 50 por esto. Y llegó un momento que le dije, ¿quieres comer en McDonald's? Y dice, no. McDonald's está muy caro. Vamos a comer en casa. Sí, porque en esa ocasión yo le dije, ya yo te pagué, ahora el almuerzo que yo te pagaba, tú tienes que ahora pagarte la comida, ¿ok? Te vas a pagar la comida. Y de ahí empezó a decir, no, vamos a comer en casa. Y la cosa cambia. Yo me traigo almuerzo. Cambia. Pero si uno hubiese hecho lo mismo, no va a entender el valor de las cosas. Y ahí uno no puede tampoco echarle la culpa. Es que tú no aprendes. Cuando uno le dice malcriado, le está echando la culpa a uno mismo. Te dice, a ti te criaron mal, tú eres un malcriado.
malcriado. Exacto, porque me criaste fuiste tú. Estoy diciendo, la culpa es tuya. si yo le digo a un hijo malcriado, yo me estoy insultando, estoy diciendo hice un mal trabajo. Y hay que entender que hay cosas que la culpa no es de ellos, que la responsabilidad está en nosotros y tenemos tiempo para corregirlo. Así que hay que analizar estas cosas. Eso es a veces tú ves que dicen maldiciones generacionales, es un término, ¿verdad?, que se usa mucho. Y uno se pone a pensar en estas cosas y tú dices, no es que sea, pues, porque el abuelo era borracho o pillo, bolitero, lo que sea. El hijo hace lo mismo y tú tienes que hacer lo mismo. Y entonces no es así. O sea, es un ejemplo que se va dando. Eso no, la maldición es esa. Tú lo tomas. Que si tú estás siguiendo el mal ejemplo que te dieron y lo bueno de esto, ¿verdad? Y podemos verlo en nuestros testimonios, que cuando llega Cristo a nuestra vida, ahí la cosa cambia. Porque entonces cuando tú empiezas a escudriñar la palabra, tú la lees y tú dices, rayo, pero esto es lo que yo hago, tengo que cambiar eso. Entonces la palabra te empieza a confrontar. Hay que ajustarse. Y no, te tiene que cambiar ahí con fuerza, que tú dices, porque a veces, ¿verdad? Dios nos pasa por procesos suaves, como quien dice, para que no salgamos cogiendo. Pero también a veces el Señor permite unas cosas que hay que cambiarlas de una, y entonces tú dices, wow, aquí o lo hago, porque si no, y entonces eso mismo, cuando llega Cristo al hogar, entonces los hijos empiezan a ver eso. Y Fran mencionó algo ahorita importante, ¿verdad? Y que me tocó, y es que nosotros mismos estamos apoyando lo malo, porque tú ves algo y tú dices, todo el mundo la aplaude. Entonces, cuando dicen, ahora que salió esa película de Sound of Freedom, no la querían coger por ningún lado. Y nadie la quería promocionar. Y le pasó en ventas a todo. Y es algo pues que Dios lo está haciendo. Y cuando Dios está ahí, al igual que cuando está en nuestro hogar, el panorama tiene que cambiar. Hay un cambio. Cuando Dios entra, lo que hacía falta para rellenar, Él lo rellena todo. Él es completo. Cuando Dios está y nosotros permitimos que Dios entre, todo se forma completo si dejamos que Él trabaje. Es algo bien importante si dejamos que Él trabaje, porque vuelvo y repito, en aquel momento, eso que es un tema que acabas de tocar bien importante, que la gente dice, no, pero es que esas son generaciones maldiciones generacionales, de que mi papá es esto, de que esto lo otro. Eso son mentiras del diablo. ¿Sabes por qué? Porque yo no fui ningún adicto a la heroína, y mi papá me enseñó eso desde los 7 años. Si yo me adaptaba a eso, entonces yo lo iba a hacer. Pero yo no me adapté a eso. Al contrario, cuando yo lo veía enfermo, que yo lo veía chocante, yo decía, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar ahí. Y la gente declaraba algo sobre la vida de nosotros. Decía, igual que el país van a hacer esto. No va a ser igual. No, ¿por qué? Porque son decisiones también que uno tiene que tomar como seres humanos. ¿Sabes? Sí. Nosotros tenemos que decir, oye, la vida se basa de decisiones. La vida se basa de decisiones. Y la decisión que usted tomó en algún momento dado, hoy puede acarrear consecuencias. Lo que estaba hablando usted al principio. Por eso es que hoy en día lo que tenemos que proponernos a vivir desde el hoy en adelante. ¿Qué vamos a hacer por nuestra familia? ¿Qué vamos a hacer por nuestra descendencia? Hay cosas que hay temas que no puedo tocar ahora mismo, pero hay cosas que ahora mismo estoy aconteciendo con ciertas partes de mis hijas mayores y toda esa vuelta, que son cosas que a mí me entristecen. Y lo hablo porque me entristecen, porque por falta de consejos no son. Falta de consejos no son y van por un camino erróneo. Y ellos lo saben, yo siempre se lo he dicho. Yo siempre he querido hablarle lo que es la verdad para que sepan lo que es la verdad y mostrarle. Y ellos saben, la cuestión es que a ellos no les gusta venir a mi casa porque saben que aquí se vive, que lo que hay es Cristo en esta casa. Como sí, ya hay una generación que se está creando en su casa, hay algo que se está creando, pues no quieren entender. O sí entienden, pero lo que pasa es que a la juventud lo que le gusta es lo malo. Hay que ser claro. A la juventud lo que le gusta es lo malo. Y así mismo subimos nosotros en un tiempo. No es a la juventud, es bueno, a todo el mundo. Oye, vamos a ponerle al mundo. Porque al mundo. Porque a veces uno lo ve. Tú sabes, las cosas buenas
Dicen que se va a presentar cuando Farruko, cuando cambió, que dio un concierto y por poco lo matan allí porque iba a mencionar las cosas buenas. Y eso nos hace ver a nosotros, son un metro para nosotros ver cómo está la calle y cómo está el mundo. Otra cosa es los hijos, como tú mencionabas, que decían, no, este va a ser igual que el país. Yo tengo dos que viven conmigo, que están en los 15 por ahí, que esa edad es... La edad dura. Es dura. Pero yo nunca digo, este va a ser esto. Yo cuando ellos vienen para mí, yo les digo, dime profeta, dime ministro. Declarar, claro. Y ellos me miran como, me devolvió loco pero... No es lo mismo como que yo le diga, tú no sirves para nada. No. Tú si sigues así no vas a llegar a nada. Ahí lo estás empujando, lo estás empujando directamente. A veces nosotros mismos, ¿verdad? Le hacemos el daño a esa generación. Nosotros tenemos que tratar de ver a nuestros hijos como los ve Dios. Amén. Y como Dios nos vio a nosotros. Porque tú no eras perfecto, ni yo tampoco. No, ni somos. Pero estamos ahí tratando de que Dios, ¿verdad?, trabaje con nosotros. Y Amén. nosotros tenemos que entender que aunque, ¿verdad?, y si hay alguien que no está viendo, que está pasando por esa situación, que tu hijo te está dando dolores de cabeza, que ya no quiere ir a la iglesia, lo que quiere ir para el party. No, a veces llega un momento que tú no lo puedes obligar, pero la oración tuya es más que eso. Es más que eso. Y puede mucho, dice la palabra. Y pudo mucho la oración de nuestras madres con nosotros. Amén. Por lo menos yo me daba cuenta cuando mi mamá estaba orando. A veces yo estaba en la calle, allá, buscando droga o haciendo lo que fuera. Y cuando llegué, y lo sentía, yo decía, eso es que mami está orando. y a veces uno llegaba a la casa a las 3 de la mañana, calladito, loco y sin idea, como decían. Y tu madre estaba... Y la madre orando en la sala allí, con las luces apagadas. Y eso tiene un valor, y verdad, y en este tema que trajiste hoy, tenemos que hacer que la gente entienda que nosotros somos responsables de nuestros hijos. No son nuestros, son de Dios. Amén. Pero mientras están contigo y mientras estamos en esta vida, nosotros tenemos que seguir intercediendo con ellos, declarando lo que no vemos y diciéndole, no, estos son hijos de Dios, porque eso es lo que somos. Eso es, ¿no? Mi amado hermano, quiero saber cuánto tiempo tenemos, porque yo tengo para seguir por ahí para abajo. Hable, pastor. ¿Qué fue? Bueno, porque no sé regularmente hasta cuándo dura el programa. No, normal. Hasta que nos voten. Hoy es diferente porque estamos grabándolo. Hoy es diferente porque estamos grabándolo. Y aquí pues tenemos que estar pendientes a lo que es las memorias y todo esto, porque pues lo tengo en la mayor definición, de la high definition, para que grabe la mejor calidad posible. Pero cuando diga que tenemos que cortar, cortamos. Ok, pero me avisan, porque esto es un tema que uno puede dar un seminario de años. Cuando estamos hablando de acciones y consecuencias, la manera en que nosotros hablamos, lo más mínimo que tú pienses de tu decisión tiene un efecto, tiene una reacción en cadena. Y nosotros hemos sido influenciados de dos formas, consciente e inconscientemente. A veces nosotros reaccionamos porque pensamos cómo debemos reaccionar, pero a veces reaccionamos ya prácticamente como si fuera cuando a ti te dan un martillazo en un pie, que te están probando los reflejos. Nosotros a veces hablamos por reflejo, ¿sabes? No filtramos lo que decimos. Y uno tiene que pasar juicio de por qué yo hago lo que hago. O sea, a veces si seguimos viviendo como lo hacemos sin analizar el por qué. Yo veo que estamos en nuestra cultura es una cultura venenosa. Nuestra cultura enseña a la gente a enfurecerse. Yo veo, recuerdo, en Puerto Rico tenían unos programas que lo que tú los veías era para que te diera coraje. Y estaban o hablando de un chisme o mira lo que hicieron. Tú lo que veías que la gente lo que quería era que todo el mundo estuviese enfogonado.
Mira, no estoy tirando a todos los puertorriqueños, porque los puertorriqueños, pues, hay de todo en todos lados. Ajá. Exacto. Pero nuestra cultura, mi gente, nuestra cultura es una cultura venenosa en muchos aspectos, que nosotros tendemos a ser violentos. Yo recuerdo una vez me fui para Nueva York. Estoy en Nueva York y yo oigo a alguien hablando malo en una fila, bla, 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 y escuché unas palabras malas que son solamente de la isla. Básica. Está todo el mundo allí, tranquilo, hay uno revolcado, y cuando yo veo el boricua, a veces yo era ese mismo. Yo iba a un sitio. Mucho tiempo fuimos nosotros Yo mismos. iba a un sitio y yo lo que buscaba era problemas. A mí me decían, oye, bro, es que a ti te gustan los problemas. Yo iba a buscar problemas. Yo veía como la cosa estaba como que muy tranquila y dije, no, estoy que revolcarlo. Poner la acción. Sí, estoy que revolcarlo. Y sin darse uno cuenta, termina siendo parte del comportamiento normal. Que si el bochinche, que si hablamos aquel, que si no filtramos las cosas, tendemos a inclinarnos a lo malo. Y como les dije, mis amados hermanos, latinos o boricuas, porque hablo de mi experiencia, ¿verdad? Hay que analizar por qué actuamos como actuamos. Tenemos reacciones como por reflejo. Y nuestros hijos copian eso. Cierto. Nuestros hijos, yo he visto niños pequeños que digo, uy, pero esta es la misma acción de fulana. O que un padre le dice a una hija, la misma madre, ¿eres tú la misma madre? O le dice, mira, el mismo país. Como queriendo decir, eres un doble, ¿sabes? Se proyectó en ti. Y quería traer una experiencia que me sucedió en la iglesia en Puerto Rico, de cómo a veces esa ira que la tenemos, como quien dice, ahí a punto de salir, nos lleva a que tengamos unas reacciones que nos van a meter en problemas, que vamos a enseñarle la misma forma a nuestras generaciones. Mire como dice la escritura, el libro de Proverbios dice lo siguiente: no andes con el hombre iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tome el lazo para tu alma. Lo que te está diciendo es, no andes con ese tipo de personas, porque se te va a pegar lo que ellos tienen y vas a terminar amarrado. Nosotros hemos aprendido en nuestra manera de vivir, vamos a poner la sangre caliente que tenemos, hemos aprendido a enfurecernos. La Biblia dice que muchos ven a la esperanza como la esperanza de ellos es el enojo. Y lo dice así mismo el libro de Proverbios, que la esperanza de ellos es el enojo. ¿Sabes lo que significa que la esperanza es el enojo? Vamos a poner que tienen un problema y dicen, deja que yo me enfogone para que tú veas cómo esto se arregla. Deja que yo me enfogone para que tú veas. Dice, deja que yo me enfogone. O sea, tu esperanza es el enojo. ¿Qué vas a hacer cuando te arregles? Que te vas a volver loco y vas a empezar a tirarle, a entrarle a tiro a la gente, que vas a revolcar la silla, vas a darle un puño al pastor, a los líderes. Cuando yo me enfogone, tú vas a ver cómo se arregla esto. La esperanza es el enojo. Dese en cuenta que empujamos muchas veces a que la gente ande furiosa. Sin darnos cuenta, andamos regando ese veneno. Yo estaba una vez en la iglesia de Puerto Rico, pastoreaba una iglesia en el pueblo de Vega Baja, se llamaba Jehová Jireh, y yo tenía un copastor en aquel momento que era una persona bien pasivo. Tenía un dominio propio exagerado ese hombre. Bueno, de cariño le decían en el mundo Scooby, porque era como un pejito, tú sabes, que mansito. Y yo estaba en un culto de domingo y recuerdo que en ese culto se termina y los hermanos nosotros teníamos culto en la mañana y por la noche. Y cuando termina el culto de la noche, los hermanos se quedan hablando en el templo. Yo estoy en el altar todavía y los hermanos me siguen hablando y yo sigo hablando con ellos. Ya habían salido algunos hermanos al estacionamiento. De momento entra uno de los líderes de jóvenes, abre la puerta y me grita: pastor, el copastor Mon, porque ese era el apodo de él, Mon. Le decía, el copastor Mon dijo que apague las luces, que las luces no se apagan solas. Yo sé el por qué me lo dijo, pero ahora mismo puede ser
que usted mismo esté pensando, uy, le pasa, es una falta de respeto. Los hermanos que estaban allí, en el templo conmigo, me miraron como que el copastor le habló así al pastor. Qué falta de respeto. Y yo estoy entendiendo lo que me quiso decir él. Y yo sé por qué me lo está diciendo. Pero en el momento como que no reaccioné, que ellos están entendiendo otra cosa. Pero la gente rápido llegó a una conclusión. Le faltaron el respeto al pastor. ¿Cómo se atrevió a decirle el copastor que apagara la luz, que la luz no se apaga sola? Me doy cuenta al ver las caras de ellos, estaban como espantados. Y yo dije, no deje que ninguno saliera. Espérense. Yo sé lo que ustedes están pensando. Y a mí no me han faltado el respeto. Déjame explicarles lo que sucedió. Nosotros teníamos la junta de oficiales y a veces cuando se terminaba un culto, los hermanos se iban y los oficiales se les olvidaba apagar las luces y dejaban los aires prendidos. Así que habíamos llegado a la decisión, el último de los oficiales que se vaya, apaga todo y también, si el pastor es el que está, pues el pastor se encarga de apagarlo. En aquel momento era yo. Pero ¿qué surge? Que afuera en el estacionamiento, nosotros teníamos una luz en el estacionamiento que era un poste. Y hay unos postes que tienen una fotocelda que cuando sale la luz del sol, apaga. Porque te está diciendo, llegó el día, ahora no se necesita la luz. Cuando se vuelve oscuro, que muchos postes tienen esa fotocelda. Sí, porque es automático, tú no tienes una persona que prende un switch, ¿verdad? Exacto. Así que ese poste, cuando la fotocelda sirve, se apaga solo. ¿Ok? O sea, si sale la luz del sol, estaba prendido en la noche el estacionamiento, sale la luz del sol, se apaga solo. Pero el copastor me dijo, apaga la luz, que la luz no se apaga sola. Y fue que esa fotocelda se había dañado. Y él me dijo, pastor, venga, la fotocelda se dañó, ya sabe que no se apaga sola, tenemos que apagarle. Yo le puse un switch. Así que acuérdese, apagar la luz, que no se apaga sola. Y ahí ellos entendieron, oh, mira qué distinto juzgas ahora. Ya ibas a llegar a una conclusión de que ese hombre me había faltado el respeto cuando no ha pasado nada. Pero somos a veces tenemos una reacción de que en impulso queremos tener todos los elementos para llegar al juicio, juzgamos inocentemente a una persona que no ha hecho nada y por eso se crean problemas innecesarios. Eso se lo enseñamos a nuestra descendencia y luego son personas que no tienen paciencia. Yo les digo, hermano, así yo trabajo, cometo mis errores, pero cuando a mí alguien me trae algo, yo digo, espérate, ¿tú estás seguro que no pudo haber sido esto? La gente le molesta que yo le pueda mostrar otras posibilidades de lo que pudo haber ocurrido, porque la gente lo que quiere es enfogonarse. Quieren pelear. Es más, mira si me lleva a veces eso a mí también, que a veces hasta me enfogona eso mismo que la gente se enfogona. A mí me enfogona que la gente se enfogone. Adictos a la ira, adictos. Pero me llevó a entender que nosotros a veces vamos con el acelerador puesto hasta el fondo. Y que hay que enseñar a la gente a analizar con cuidado. Yo he sido persistente en esto y entonces he visto la reacción en los míos, que tratan ahora de hacer lo mismo. Dice, espérate, ¿tú estás seguro que fue esto? Pero hay que luchar, porque estamos en una generación mala. Y no estoy hablando aquí que de la juventud, es que en el tiempo que nos tocó vivir. Lo dijo el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, vendrán tiempos peligrosos. Esos son los tiempos que nos tocó vivir. Y nosotros podemos marcar una diferencia en lo nuestro, pero hay que hacer fuerza. Eso es, pastor. Mira, yo estoy practicando el tratar de ser amable. Escucha esto. No, mira. Pero espérate. Que no nos vaya a dar coraje aquí o no se vaya el fogo. Mira, no, porque a ver, porque yo me he dado cuenta que a veces estoy guiando y cuando uno está como en el ajetreo del trabajo y en la calle, es como que tú quieres llegar a tu casa y a ti no te importa más nadie. Uno quiere coger. Y si aquel se tiró, pues yo me tiro porque yo soy más guapo. Y entonces esas cosas, es como dice mi hermano Frank, la gente vive así, como que, o sea, queremos siempre ganar, nunca podemos ceder. Y me he dado cuenta que a veces estamos en un pare y le digo al que vaya, pasa. Y me mira como que le pasó a este. ¿De qué planeta es este? Pero
la palabra, y creo que en uno de los podcasts que hicimos anteriores hablábamos de los frutos del Espíritu. Sí. Y nosotros tenemos que buscar que nosotros estamos dando esos frutos, porque si no, tenemos que examinarnos. Conté una vez de una situación personal que me pasó, donde yo, pastor que predicaba en la iglesia, pensaba que tenía esos dones, tú sabes, esos frutos del Espíritu los tenía 100% cada uno. Y me di cuenta que no. Nos falta. Entonces nosotros, por eso a veces yo digo, Dios permite situaciones en nuestra vida, y por eso hay que darle gracias a Dios, como dice en Santiago, ¿verdad? Por las pruebas. Porque esas pruebas nos hacen ver dónde nosotros estamos. Y en esta noche, ¿verdad? Le pedimos a los que nos están mirando y a los que nos van a ver, que tú tienes que examinarte y decir, si yo soy cristiano, ¿cómo están los frutos del Espíritu en mí? Eso es. Y siéntate, mira, coge una libretita, amor, paz, gozo. Oye, y lo digo, y yo siempre lo digo y me abro. A mí yo no tengo problema con eso, porque yo no soy perfecto. Yo tengo mis defectos. Yo también trabajo con eso. Con lo que tú acabas de decir, pastor. Y con yo soy una persona hyper, imperativa, que yo estoy todo el tiempo acá, y si yo veo que alguien me está interrumpiendo en lo que yo estoy haciendo, ¿qué pasó? Yo soy y trabajo con eso a diario. A veces yo estoy con lo que usted dijo del Saúl y de su hijo. Yo me identifico, porque a veces yo estoy haciendo cosas adentro de la casa o haciendo algo, y salen mis nenes, papi. Yo estoy, ¿qué? Papi, mira, ¿tú quieres esto? Y yo digo, mami, ahora no, está bien, tranquilo, perdóname, pero ahorita yo te atiendo. ¿Me entiendes? Porque esas son cosas que pasan, pero no deben de pasar. Son cosas que pasan, mira esto, son cosas que pasan, pero no deben de pasar. No deben de pasar. El problema es que si esos frutos no se están dando en nosotros, lo que le vamos a estar dando a la próxima generación va a ir peor, porque ellos lo que van a ir aprendiendo va a ser menos, entonces le va a costar más poder rendir esos frutos. Dice la palabra que es cuando nosotros nos metemos con el Señor. No hay de otra. Es algo importante. Creo que ahí está en the bullseye. Esa es la clave. En el blanco. Esa es la clave. Porque estamos hablando de algo que proviene por la fortaleza espiritual. Y no importa que uno se programe y voy a ir hay personas que te pueden dar tremendos consejos, puedes ir a un psiquiatra, puedes ir a un psicólogo, te den un tratamiento nuevo, etcétera. Pero hay cambios que no se dan en cómo tú trates de cuadrar tu mente. Hay cambios que se dan cuando tú logras conectar tu vida al Señor genuinamente. Y si uno piensa que eso se puede dar sin oración, para que la gente quisiera tener los beneficios de una vida espiritual sin sembrarla. Porque cuando se habla del fruto del Espíritu, ya deja implícito que primero se debe haber hecho un trabajo. Para que haya fruto, se debió haber sembrado, se debió haber regado, y tuvo que haber un crecimiento. Es como el ejemplo que yo traigo mucho a la iglesia sobre un vecino allá en Puerto Rico, que era miembro de la iglesia que nosotros pastoreábamos en Vega Baja. Él tenía una vecina que miraba todos los días un huerto que él tenía de tomate. Y la vecina veía que no había salido ni un tomate y le decía, vecino, no hay tomates todavía. Y él, no, todavía no han salido. Y venía la vecina otra vez y chequeaba a ver el huerto de los tomates. No ha salido nada, todavía no hay nada. Ok, y vino él un día y dijo, lo voy a hacer una maldad. Y fue y compró unos tomates. Compró unos tomates y ya estaba la planta, pero no sin tomates. Y vino, le enganchó los tomates en la mata. Esa no fue la que tú sembraste. Y cuando ella lo vio, dijo, mira, ¿cómo es posible eso? Y vino él y me estaba contando el chiste, la broma que le hizo a la vecina, que la vecina, wow. Yo lo tomé en el plano espiritual cuando me está contando lo que le hizo. Y yo vi, honestamente, una excelente ilustración de lo que a veces queremos. No queremos esperar el tiempo del proceso, pero queremos ya el tomate hecho, el fruto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No producimos el fruto, pero lo tomamos de otro sitio y lo guindamos, pero ese fruto no pertenece allí.
Y eso es como tú ves una persona, tengo una vida, vivo al garete, traicioné a mi pareja, estoy robando, mi conciencia no me deja dormir tranquilo, pero quiero paz. ¿Qué hago? Voy a usar cannabis, voy a usar tetrahidrocanibol 9, voy a usar Valium, que me receten sanar, aprendo meditación trascendental, voy con yoga, aprendo un incienso, y tú no vas a tener la paz que viene de Dios de esa manera, con esas estrategias. Vamos. Tú necesitas sembrar primero para el espíritu, y eso implica tiempo. Si usted no está orando nada, tu vida está en peligro. Tu vida espiritual está en peligro. Yo he escuchado tanto este testimonio. Gente que dicen, yo me aparté cuando dejé de orar. Por ahí se empieza a romper la cosa. No pienses que vas a conseguir la fortaleza de otra manera. No hay sustituto para esa conexión. No lo hay. Y lo que pasa es que tú lo estás viendo, tal vez tú dices que es muy difícil, yo no puedo ni 15 minutos. Empieza poco a poco, pero no vengas a quedarte ahí. O sea, tienes que alejarte del lugar de peligro, no acercarte. Entonces hay gente que dice, no, porque Dios te escucha. Claro que Dios te escucha, pero es que tú no estás entrando a la conexión. Eso. Y tú necesitas tener esa conexión. O sea, es una relación en la que Dios quiere. Dios es celoso. La gente a veces no entiende que cuando la Biblia dice que Dios es celoso, está revelando parte de su carácter. Y Él va a actuar de acuerdo a lo que Él es. Vamos. Porque Dios es Dios no significa que Él tiene la personalidad del mundo entero. Él tiene una forma en que Él es. Vamos. Y a veces esa forma en que Él es no nos gusta, pero así es que Él es. Yo en mi relación con Dios he tenido que enfrentar ciertas cosas. Digo, bueno, Dios, yo entiendo que tú pudiste haber hecho esto de otra manera. ¿Cuántas veces uno a veces se ha quejado de los procesos? Y es que tú entiendes que Dios pudo haber hecho algo de otra manera. Si usted fuera Dios, yo le aseguro a usted que usted hubiese cambiado un montón de cosas ahora mismo, de usted mismo y de otro, que Dios no lo ha cambiado todavía. Pero gracias a Dios que nosotros no somos Él. No sabemos los líos que nos pudimos haber metido. Es que Él sabe cómo es la cosa. Él tiene una personalidad y tal vez esa personalidad de Dios no te guste. Pero mire, a Dios hay que amarlo como Él es. Él te ama como tú eres. No significa que tú vas a vivir como te dé la gana. Él te ama como tú eres, pero si tú lo amas a Él, tú tienes que cambiar. Hay que hacer algo. Y hay que amarlo a Él como Él es. Eso hay que entenderlo. Entonces, en el carácter de Dios, cuando usted le presta atención más a otras cosas, Él se pone celoso. Y créame que cuando Dios está celoso te lo va a hacer sentir. Y la manera en que y como te lo puede hacer entender puede ser doloroso. Yo tuve una prueba hace menos de un año en que Dios me trajo a la luz eso. Cómo yo andaba con mi relación con Él y entendí muchas cosas de la relación con el Espíritu Santo. Cuando usted dice, no, a mí me interesa más esto, tú empezaste ya te pesa hablar con Él. Tú estás demostrando que ya no hay un interés. ¿Qué pasa? Hay una obligación ahí. Es como, oye, cuando te pesa es una obligación. Y Él no obliga a nadie. Y Él lee tu corazón. Si alguien nos conoce mejor que lo que nos conocemos a nosotros mismos, es Él. Punto. Y Él sí se siente cuando ve que eso es el sentimiento genuino que tenemos. Oye, cuando tuve el encuentro con Cristo, yo entendí, yo quiero hacerte feliz, Dios. Hay momentos en que yo he dicho, oye, ten misericordia de mí y ya no puedo llegar más. O necesito que me complazcas en esto, sí se lo he dicho. Pero realmente un adorador debe procurar que Dios sea feliz, porque en el mundo entero la mayoría de la gente lo que ha hecho es causarle dolor a Dios. No sale en el libro de Génesis, capítulo 6, que a Dios le dolió en su corazón habernos hecho. Pues que al menos hayan algunos que sean la causa de su alegría, como le dijo el Padre a nuestro Rey. He aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él oí. Dios está enamorado de nosotros. Y sí se duele cuando nuestro interés hacia Él es ninguno. ¿Hay algo ahí, pastor? No, amén. Estoy escuchando, ¿verdad? Uno piensa todas estas cosas y la relación con nuestro Dios no puede ser presionada. Tiene que ser algo. Por eso el salmista lo decía que él lo anhelaba. Él anhelaba llegar a esa presencia. Y a veces, ¿verdad? Somos humanos y a veces las situaciones que estamos pasando en el hogar o tal vez problemas que tenemos, nos cuesta meternos en ese cuarto nosotros a buscar esa presencia.
pero como dice Frank, es necesario. Nosotros tenemos que luchar por tener esa disciplina. Esa es la palabra clave, disciplina. Disciplina, porque ya el ámbito espiritual se supone que sea nuestro diario vivir. Es un estilo de vida, ya eso es el estilo de vida. Ya eso si hay días que me levanto a orar y salgo corriendo y me voy a trabajar, y le voy a ser sincero, y hay veces que se me pasa venir a orar. No, y a veces uno ora y tú sabes que esa oración fue por llenar lo que teníamos que hacer. Para callarte la conciencia de que hiciste algo. Ya ponché. Hoy oré. Pero no es orar que tú sientas esa bendición del Padre. Mis amados hermanos, yo hace muchos años, cuando estaba comenzando el pastorado, que fue como en el 1999, yo recuerdo que yo estaba me daban un seminario a los ministros, y pusieron una clase de la oración. Y el ministro que estaba dando la clase había fundado como 7 iglesias en América del Sur. Y él preguntaba a la gente, ¿cuánto tiempo tú oras? Yo sé que en aquel tiempo yo tenía mi tiempo de oración considerable, ¿ok? Mi tiempo de oración. O sea que y no quiero que vayan a malinterpretar. Tengo que traer un ejemplo y tengo que hablar la realidad de lo que pasó. O sea, yo no oraba 10 minutos ni 15 minutos. O sea, metía mi tiempo de oración, no una exageración que le metía 4 horas ni 3 horas en aquel momento, pero sí, para mí en aquel momento, pues, podía meterle 1 hora y pico sin ningún problema. Y el profesor, cuando estaba preguntando a la gente, y yo le dije el tiempo que yo oraba, él vino y me trató como que yo estaba mintiendo. Pero ¿cómo va a ser? La razón por la cual él tuvo esa actitud es porque para él lo que me mostró a mí fue que para él eso era casi imposible. O sea, si yo hubiese estado mintiendo, digo, diantre, me quedó mal. Pero como ese no fue el caso, lo que yo pude ver en él es que como tú no lo haces, tú piensas que nadie puede hacerlo. Y cosas similares me ocurrieron en el ministerio, que hay personas que creen que esto no es posible alcanzarlo. Parte de lo que yo le conté, que fue una experiencia que tuve fuerte con el Señor, que me estaba hablando, oye, te estás alejando. Yo tuve que intensificar mi vida de oración. Y le digo que uno puede buscar tiempo. Sí. Analice para qué usted usa el tiempo. Mi experiencia ahora de vida como cristiano, yo no salgo de mi casa sin haber tenido mi buen tiempo de oración. Yo tengo que cuadrar si ya yo sé que yo tengo un trabajo a tal hora, yo digo, bueno, llegué a esta hora a mi casa, pues no me puedo sentar a ver una serie de Netflix, o me voy a ver una película, porque sé que entonces voy a acostarme tarde, entonces voy a estar levantándome todo fastidiado. Yo sé que entonces yo tengo mi tiempo, de la misma manera que tengo el tiempo que voy a salir al trabajo, tengo mi tiempo que tengo que orar. Muchas veces nos enfrentamos a tentaciones y dolores afuera que no los pudimos haber evitado cuando lo hubiésemos separado tiempo. Yo recuerdo que yo estaba haciendo un trabajo en una ocasión y yo estaba dándole migaja en mi oración al Señor. Y cuando iba a trabajar se me enredaba todo. Pero yo decía, me programaba. Esto es un tornillo, que yo creo que te había testificado que me había pasado eso. Y dije, es un tornillo, un tornillo, no estoy exagerando, era un tornillo que yo tenía que sacar de un sitio. Y yo me programaba, porque tenía que mis empleados, voy a sacar esto, este día me toma tantos tiempos, tantos minutos esto, tantos minutos otro. ¿Sabes que me tardé horas en sacar un tornillo, algo fuera de lo normal? Y yo decía, ¿me está comiendo un tornillo? Oye, a veces uno piensa que acelera por un lado y se va por otro. Dele la primicia al Señor. Aunque llegue el momento que a lo mejor el tornillo te tarde 3 horas, al menos vas a tener la paciencia para bregar. Sí, pero a mí me pasaron tantas cosas en ese trabajo. Yo recuerdo que yo sacando un jacuzzi, vengo y digo, ahora, ay, mira la hora que es. Ay, voy a tratar de sacar este tubo. Y me dice un amigo mío, pastor, ten cuidado que explotó el tubo, el agua fue en un segundo piso, el agua salía por las rosetas de la luz en el piso de abajo. Yo iba a llorar allí.
El hombre que sabía dónde estaba la llave de paso estaba metido en el inodoro y no podía salir. Era agua caliente, yo tratando de taparlo, no se rompió el tubo, no podía aguantarlo y el agua seguía, mire. Oraste al otro día. No, él empezó a orar desde ese momento. Ese momento de mi clamor arriba. Y no estoy diciendo que no te vaya a pasar porque oras, pero cuando oras las cosas cambian. Eso es. Tienes más paciencia. Eso es. Estás dominando la parte carnal. Hay que hacer morir lo carnal en nosotros y no vas a lograrlo si no haces que se vivifique lo espiritual en tu vida. Saben, es bien importante la oración. La oración es bien importante. Te lo digo. Yo antes empezaba a trabajar a las 6 de la mañana, ponle así, y me levantaba a las 5:15, y ese era un bañito, un vestido, y yo oro en el carro. Eso es mentira. En el carro tú no oras, en el carro tú puedes meditar, porque si tú oras y te desconectas, te vas a chocar contra un muro. Hay que ser sincero. Hay gente que dicen, hay que aclarar eso. Hay gente que dice, no, yo oro en el carro mientras manejo. Está bien, tú puedes hablar y tú puedes, ok, pero orar, desconectarte, porque para tú orar y escuchar la voz de Dios y tú poder estar con Dios, tienes que meterte con Él y desconectarte de todo. Es necesario. Hay un tiempo de calidad que se necesita. Exacto, porque poder orar, yo puedo orar y puedo orarle 5 minutos y yo, amén, ay, Dios le escuchó, está bien, pero de que yo me hinque a orar y esperar en Él, a que él inclina su oído a su oración, son otros 20 pesos. El salmista mismo lo dijo David. Pacientemente esperé en Jehová, yo esperé a que Él hablara, que Él hiciera lo que tenga que hacer. Nosotros no queremos esperar a que Dios nos hable. Que Dios no nos habla, pues si le dedica 5 minutos a la oración y Él no le está dando la oportunidad a que Él venga y diga, ¿sabes qué? Ahora yo puedo hablarte. Y eso es lo que nos mata. Sí. Hay que enamorarse de Dios. Cuando uno está enamorado, ese tiempo se convierte en un deleite. Sí. Cuando De uno una. está enamorado. Ya. Pero tú no quieres estar en un sitio y tú hablaste ya un tiempo y ya estás mirando, déjame ir. No ha llegado bien que ya te quieres. Y ya quieres ir. No. Pero cuando tú estás en un lugar que te es un deleite, pues llega un momento en el que no te tienen ni que invitar. Uno quisiera estar en ese sitio. Eso es. Y ahí, bueno, el primer mandamiento. No hay mandamiento mayor, y eso lo dijo el Rey de Reyes. No hay mayor mandamiento que este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Eso tiene una reacción en cadena. Sí, eso ¿verdad? Uno lo experimenta. Yo soy de los que pienso que la relación personal de cada cual es diferente. Hay unas cositas que uno sabe, ¿verdad?, que hay que hacerlas, pero tenemos que ¿verdad?, entender que cada cual aprende a relacionarse con Dios de una manera. Pero siempre esas cosas no cambian. Siempre tienes que amarle, siempre tienes que anhelarle, estar ahí, sentir. Nosotros teníamos una pastora allá en Puerto Rico que decía, tú no te muevas hasta que tú recibas la bendición. Punto. Y a veces, pero que somos humanos, ¿verdad? Siempre uno sabe que también llegan temporadas en la vida de cada cristiano, como que uno se va enfriando, pero lo importante es tú reconocer de dónde tú has caído, reconocer cuándo es que hay tú... que reaccionar. Sí, y uno entender que tú dices, porque uno sabe cuando tú estás, que la relación no es, o tú sabes cuando estás orando por llenar un tiempo. No es lo mismo cuando tú dices, no, Padre, yo me quiero estar aquí contigo un buen tiempo, pero un tiempo de calidad. Sí. Calidad, esa es la palabra clave, calidad. Porque orarle al Señor 5 o 10 minutos y, ok, fine, cumplí, ok. Pero buscar un tiempo de calidad. No es lo mismo cuando, por ejemplo, yo hago detailing, pastor, de carro. No es lo mismo tú darle un lavadito al carro para que se vea bonito y allá, pero que darle un deep clean a un carro, que tienes que darle la calidad que tienes que darle. Ahí tú dices, ok, lo hice bien. Aquí no es que estamos nosotros buscando un tipo de educación farisea, de que, ok, eso es para que una lavada de cara y muestra a la gente, son de los que mucho ora, son gente espiritual, unción, fuego. Estamos hablando, por lo menos en mi caso, yo estoy hablando de una realidad que necesita el creyente, en el cual se fortalece y que no hay otra vía. O sea, para hacer morir lo carnal en nosotros se necesita vivificar la parte espiritual. Y hay muchas cosas en el interior que nosotros quisiéramos que cambiara, pero no va a cambiar de otra forma. O sea, uno debe ir disciplinándose. Hay unas disciplinas que uno puede ir
formando en su vida espiritual. Amén. No somos lo mismo, como decía el pastor Gerardo. Sí, se te puede hacer difícil. Tal vez tú dices, es que tú no sabes, yo oro y yo no siento nada, siento que él no me escucha. Hay cosas que uno debe cultivar. Usted sí puede llegar a esa intensidad espiritual y no dejar morir eso. Hay personas que han podido perseverar fielmente en Cristo hasta el final. Pablo dijo, yo terminé la carrera y la terminó en victoria. Hay otros ejemplos, el caso mismo de Esteban. Él murió siendo apedreado, diciéndole al Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu. ¿Sabe? Hay una reacción en cadena que se da con eso. Hay una batalla. O sea, cuando tú estás viviendo conforme a la carne, lo que es la práctica espiritual te incomoda. O sea, una administración, una oración larga, uno tiene que identificar esas cosas, porque mientras eso esté ahí, eso va a ser un efecto. O sea, si usted empieza a deslizarse en la oración, mire, el peligro, nosotros estábamos hablando hoy desde el inicio de que no matemos nuestra descendencia. Tú tienes hijos, tienes una relación con tu esposa, o si hay hermanas que están viéndonos, con tu esposo. Cuando uno no está cubierto en esa área, tu paciencia se va bien rápido. O sea, la oración tiene tantos efectos de bendición en tu vida que hace que tú refrenes la lengua, que no hieras a la gente que tú amas. Tú hieres a alguien, se forma un conflicto, te va a tardar más tiempo en resolver eso que lo que hubiese resuelto si hubiese sembrado una vida de profundidad espiritual. Eso yo le puedo decir, yo lo he experimentado. Puede ser que otras personas hayan tenido otra experiencia. Yo he tenido situaciones en mi vida donde no sabía cómo bregarlas conmigo mismo, que cultivando una vida de oración he visto cómo eso ha mejorado. Cómo he podido resistir más a las pruebas. Cómo he podido deshogarme. Hay momentos en que uno tal vez te chocó una prueba. Hay momentos en que yo estuve en mi vida espiritual temiendo que venía mañana porque siempre una prueba peor. Y uno no está esperando la bendición. Mi fe era que venía algo malo. Que hay gente que, mi fe era más para lo malo que viene ahora. Y mi inclinación era esa. Y uno casi, yo recuerdo que yo pastoreando en Puerto Rico, sonaba el teléfono y yo brincaba. Porque siempre que un problema. Yo temblaba cuando sonaba el teléfono. Pero le puedo decir que cuando uno tiene esa fortaleza espiritual, uno va y le tira las cargas y uno sabe que él las recoge. Amén. Y realmente desarrollas una fortaleza que no la vas a conseguir en otro sitio. Necesitas esa intimidad con el Dios Altísimo. Amén. Y verás que serás bendito tú y tu descendencia. Y tu descendencia. Alabado que Dios vive. Dios es bueno, Dios es bueno. Yo creo que estamos contentos. Yo creo que se ha abundado al tema bastante. Es un tema que todavía podemos seguir a largo. Pero es un tema muy importante y en fin de que entendamos, no entiendan, entendamos de que todo lo que sembremos hoy, eso se va a cosechar. Todo lo que yo le enseño a mis hijos hoy, lo bueno y lo malo. Por eso te digo, todo se va a cosechar. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo en los tiempos de que la juventud absorbe todo. Y los adultos también. Lo que no saben y lo que no lo cogen y lo invierten y lo utilizan. Ok. Pero yo te garantizo algo, y yo garantizo algo, pastor, de que hoy por hoy lo que nosotros hacemos por el bien de nuestros hijos, que es enseñarle el verdadero camino, que es enseñarle lo correcto, que es vivir en Cristo, que es, y no estamos diciendo de que wow, nuestros hijos van a salir perfectos, no, pero nosotros estamos haciendo el trabajo que nos corresponde, y yo estoy seguro y te garantizo que cuando mis hijos, aunque tengan 20 o 25 años, en el proceso que estén, digan wow, yo recuerdo que papá hacía esto, yo recuerdo que mamá hacía esto, yo recuerdo de que como mi papá hacía esto otro, y ellos dicen, hay algo que yo tengo que hacer en el momento de la dificultad, y es orar. Por ejemplo, mis hijos cuando me ven a mí, que yo agarro mi Biblia, que la tengo allá adentro, tengo una Biblia allá, tengo aquí como 3 más, cuando yo agarro una Biblia que vengo de allá para acá, ya mis hijos saben que yo vengo a orar y a hablar y a leer Biblia. Y mis hijos rápido me dicen, papá, tu cuarto. Porque es que ellos saben, salud pastor, porque es que ellos saben de que ya eso es parte de mi vida.
Y eso es parte, y eso es lo que hay que enseñarle a la gente. No, y es un testimonio, o sea, que le estamos dando a nuestros hijos. Yo hago igual. Mira, mis hijos, las 2 puertas de sus cuartos están ahí. Y yo tengo un cuartito ahí al lado de ellos donde yo me encierro a orar. Y ellos saben ya. Y a veces tú le puedes decir, nene, ponte a orar. Y ellos no quieren orar porque quieren estar en otras cosas. Pero lo que ellos ven de ti, ellos saben que cuando ellos tengan un problema, ¿dónde van a recurrir? Mira, si yo te cuento algo, yo los otros días estaba trabajando con mi hija y con mi nene, estaba haciendo un plan de lectura de la Biblia, y yo los estaba levantando a las 4 de la mañana y se levantaban, y pasó, y hace como un mes nos fuimos a una casa de vacaciones, alquilamos un Airbnb y escuchamos que una alarma suena a las 4 de la mañana. Y yo digo, mi alarma no es. Y cuando yo verifico el teléfono, digo, no. Pero nos quedamos tranquilos. Y cuando yo voy al cuarto donde sonó la alarma, era la alarma de mi hijo. Y yo, pero me quedé, le dije, papi, ¿estás bien? Y era que yo le había hablado a ellos que cuando tú sacas tiempo para Dios, para intimar con Dios, me dije, yo le di mi ejemplo. Por ejemplo, yo vengo aquí todos los días a las 4 de la mañana y oro. Y tengo una intimidad con papá, con Dios. Y eso parece que le dio. Y él no me dijo nada a mí. Qué lindo. Y él no me dijo nada a mí. Pero mi esposa los otros días me dijo, ¿tú sabes por qué fue la alarma que sonó? Y yo, bueno, explícame, dime por qué. Porque no. Me dice, porque él se está tratando de levantar a orar a las 4 de la mañana. Orar. Y yo dije, wow. Qué victoria. No, amén. Y yo no le dije, oye, tienes que hacerlo. Yo dije solamente yo lo hago porque eso es mi relación con Dios. Y parece que eso pues le trabajó y él está haciendo el intento. Está haciendo el intento y es una victoria tremenda. Una victoria tremenda que puedo ver de que yo estoy encaminando a la descendencia donde tengo que llevarla. Y ese es el trabajo. Ahora, pero yo quiero darle un mensajito antes de irnos a aquellas personas aquellos padres que están apartados, no le están sirviendo a Dios ahora mismo. No te voy a juzgar, no te voy a señalar, no es mi trabajo. No, te amo, ¿sabes? Es parte del proceso, está bien, pero entendemos de que ya a estas alturas lo bueno y a lo bueno tenemos que llamar lo bueno y a lo malo tenemos que llamar lo malo. Tenemos que encaminar a nuestros hijos, a nuestra descendencia en el lugar correcto. Si algún día tú tuviste un encuentro con Dios, tuviste un encuentro con el Espíritu Santo, pues mira, ¿sabes qué? Lleva a tu hijo al camino para que ellos lo puedan tener también. ¿Por qué? Porque ellos están esperando de que papi y mami den el ejemplo correcto. Quizás ellos piensan que lo que están haciendo es correcto, pero en realidad quizás es erróneo lo que están haciendo en la casa y no estamos señalando ni juzgando. Lo digo por experiencia y por testimonios que he recibido y hoy por hoy trabajo con familia y mano a mano y he visto la gloria de Dios, hemos visto la gloria de Dios trabajar a su favor y eso es bonito, pero enséñale a tu descendencia, camina en el lugar correcto para que le muestres a tu descendencia lo correcto, para que a la larga ellos puedan entender a dónde tienen que caminar, a dónde tienen que buscar en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la situación, que ellos entiendan de que hay un Dios, de que hay un Cristo que está dispuesto a trabajar con ellos en todo tiempo. Yo no entendía eso y hoy por hoy lo entiendo y quiero que mis hijos lo entiendan. Quiero que cada uno de mis hijos lo entiendan, así que tienes tarea, papá, mamá, tienes tarea. Comienza a enderezar los pasos que están torcidos, a enderezar todo lo que está torcido, los pensamientos que están torcidos, a enderezarlos en Cristo, para que puedas ver tu descendencia crecer y que no muera. Y cuando estoy hablando de que no mueres físicamente, estoy hablando de espiritualmente. Así que, papá y mamá, tienes trabajo. Pastor. Amén. ¿Qué quieres? ¿Oramos? ¿Tienes algo más que decir, pastor? Mira, sí, vamos, antes de despedirnos, es bueno, ¿verdad? Uno como padre, poder comprar la mejor computadora, ¿verdad? Poder comprar un buen carro, pero todas esas cosas va a llegar un momento que se van a acabar, que no van a servir más. Pero la semilla que tú siembras en el corazón de tu hijo, así como tú mencionaste ahorita con tu hijo,
de enseñarlos a orar, de enseñarlos a entender que nosotros tenemos un Dios que nos creó para que nosotros le adoremos, para que nosotros le sirvamos. Eso no tiene precio. Vamos. Y eso, ¿verdad? Los padres, las madres que están ahí, en esta noche Dios te dio un mensaje. Y es importante que lo recibas. Si estás alejado del Señor, si ¿verdad? Si no le has aceptado, hoy es una buena noche para aceptarle. Si estás apartado, es una buena noche para tú, cuando esto se acabe, tú encejarte en tu cuarto. No tienes que estar 2 horas, no tienes que estar ni 1 hora. Dios lo que quiere es que nosotros vengamos delante de Él y aceptemos nuestra falta. Soy. Cuando tú tienes un corazón humilde, no importa lo que hayas hecho. Y como decía Franco, no estamos señalando, no. Nosotros hemos estado en todas. Pero hemos reconocido que cuando yo vengo delante de mi Padre y le confieso que necesito de Él, que he pecado, que le he faltado, que yo sé que me he alejado, Él es bueno y justo y te recibe con los brazos abiertos. Amén. Un corazón altivo el Señor lo rechaza, pero un corazón humilde, contrito y humillado, dice la palabra, venimos delante de Él y no importa cómo le hayas fallado, Él vuelve y te recibe. Así que llévate esa palabra, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Sí, Franco, perdona, yo pensé que tú me estabas esperando si era para la oración, por eso me quedé ahí. No, tranquilo, no te preocupes, pero ahora vamos a orar. Okay. ¿Tienes algo más que decir, pastor? No, hasta ahora no. Si me pongo a hablar, no termino. Pero, Porque pastor, hay algo que decir. Tú sabes, esto son cosas que tendría uno la necesidad de una eternidad para poder conversarlo. Pero entiendo que ustedes están cubriéndolo muy bien. Se están dirigiendo ahora a la población que no conocen del Señor. Así que no debo añadir a lo que ustedes traen. amén, pastor, pues nos lleven oración y cerramos. Amén. Con el favor del Señor. Sí, Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Mira las vidas y las almas, Señor, que tienen su necesidad. Aquellos que han estado atentos a esta administración. Permite que sus corazones sean sensibilizados y que puedan ser llenos de tu presencia. Que tú, a través de tu Espíritu Santo, comience una obra sobrenatural en cada uno de ellos. Aquellos que necesitan enderezar su vida, Señor, que a través de la fortaleza de tu Espíritu lo puedan lograr. Aquellos que necesitan cultivar una vida de oración, pon la pasión, sed de tu presencia en su mente, su alma y sus corazones. Aquellos que no te han conocido, permite, Señor, que puedan tener ese encuentro contigo, que lleguen arrepentidos ante ti y que puedan humillarse, reconociendo que su vida necesita ser cambiada y transformada. Mira aquellos que han cometido errores como padres, que sus errores no les han permitido que se perdonen a sí mismos. Te ruego que a través del consuelo de tu Espíritu Santo no permitas que el enemigo gane ventaja alguna sobre ellos. Aquellos que se han esclavizado al pasado, permite, Señor, que puedan ser libres en ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Es lo que te pedimos y te rogamos en esta hora. Y permite que podamos disfrutar del fruto que vendrá como consecuencia de la semilla que tú has sembrado a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Que así sea. Amén. Así que gracias a todos los que van a estar viendo este video. Gracias, pastor, por aceptar la invitación. Un placer. Esta es su casa. Muchas gracias. Amén. Y pronto lo vemos por aquí en entrevista en podcast. Vamos diferente, nos vamos a hacer un podcast de su testimonio para que la gente vea lo que Dios ha hecho y lo que Dios puede ser capaz de seguir haciendo por ir para allá. Que Amén. así sea, que así sea. Pastor, gracias. Amén. De verdad que te honro, siempre estás presente. De verdad, siempre estás presente y te honro en público, de verdad que sí, porque sé que tienes pasión por predicar el Evangelio y a eso fuimos llamados, a predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Así que mi gente, Dios los bendiga, Dios los guarde, compartan el video, hasta la próxima, sigan orando por este ministerio para que Dios siga haciendo, amén, lo que está haciendo, la obra que Él ha comenzado a través de este ministerio, que siga cumpliéndose para que todo momento Él se lleve la gloria, amén.
todo tiempo la gloria es de Él, no la queremos compartir, no nos metemos en problemas, porque entendemos que si queremos buscarnos y llevarnos la gloria a nosotros, tenemos problemas. Así que en todo momento la oración de ustedes es bienvenida. Dios los bendiga mucho. Recuerden de que esto es, pastor, ¿cómo se dice? Caminando con propósito. Pastor se quedó callado. Pastor. Dios es bueno, Dios es bueno.